el anterior vídeo que estuvimos viendo este amplificador en emisor común, estuvimos calculando las resistencias de polarización de esta etapa amplificadora y también estuvimos calculando los parámetros de esta etapa amplificadora en emisor común, como eran la impedancia de entrada, la impedancia de salida, la ganancia de tensión y la ganancia de corriente. Y bueno, ya apreciamos una cosa que era que con respecto a las impedancias, que la impedancia de salida, o mejor dicho, la impedancia de entrada, pues era muy baja, era 180 ohmios, con lo cual nos iba a limitar bastante pues el número de generadores de señal que podemos conectar a esta entrada, ya que la impedancia de salida de esos generadores de señal que van a proporcionar señal a amplificar a este amplificador, pues tenía que ser una impedancia inferior, con lo cual, como he dicho, pues iba a limitar su número. Y bueno, y también dijimos que la impedancia de salida pues era baja. Todo lo contrario, pues iba a aumentar el abanico de cargas que podemos conectar a la salida de este amplificador, ya que al ser una impedancia pues de 100 ohmios, una impedancia relativamente baja, pues podemos conectar un mayor número de cargas. Entonces llegamos a la conclusión de que cómo podíamos nosotros pues aumentar las impedancias de entrada como de salida, porque un amplificador emisor común, si aumentamos la impedancia de entrada, también aumentamos la impedancia de salida. Aquí no vale hacer equilibrios, aquí no vale hacer equilibrios, es decir, aumentar una y disminuir la otra. Aquí si aumentamos una, también aumentamos la otra. Entonces vamos a ver en este vídeo pues cómo lo hacemos. Bueno, pues vamos a este mismo circuito que hemos visto anteriormente, pues le vamos a aumentar las impedancias. En este caso la impedancia de entrada, que antes era 180, pues la queremos elevar a 600 ohmios, que es una impedancia, pues bueno, bien, relativamente una impedancia media, donde ya el número de cargas que podemos conectar, o mejor dicho, el número de generadores de señales o de fuentes de señal que podemos conectar a este amplificador, pues va a ser más amplio. Entonces, ¿cómo aumentamos esa impedancia de entrada? Y por ende vamos a ver cómo posteriormente vamos a aumentar la impedancia pues de salida. Pues nada, vamos a ir viéndolo cómo lo realizamos. Bueno, tenemos las curvas características del transistor de esta etapa amplificadora en emisor común o polarizado en la configuración emisor común, y le vamos a polarizar a través de estas curvas características para que la impedancia de entrada y la impedancia de salida pues sean más grandes, más elevadas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues podemos hacerlo de varias formas. Bien, aumentando la tensión disminuyendo la tensión de alimentación y dejando, acordaros que eran en el anterior vídeo, eran 60 miliamperios y 12 voltios, 60 miliamperios corriente colector emisor y 12 voltios tensión colector emisor, ¿no? Bien, podemos disminuir la tensión colector emisor manteniendo la corriente colector emisor, o viceversa, disminuyendo la corriente colector emisor y manteniendo la tensión colector emisor, la tensión VCC. Bueno, en este caso pues lo que vamos a hacer es mantener la tensión constante, la tensión VCC de 12 voltios. Vamos a elegir una tensión de 12 voltios y vamos a disminuir la corriente colector emisor. Vamos a disminuir de 60 miliamperios a 20 miliamperios, ¿de acuerdo? Por tanto, hemos elegido como corriente colector emisor 20 miliamperios y 12 voltios. Al disminuir la corriente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Acordaros que la corriente y la impedancia pues son contrapuestas. A mayor corriente, menor impedancia, y a menor impedancia, mayor corriente. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí al disminuir la corriente en colector emisor, pues también vamos a disminuir la corriente en la base y por lo tanto vamos a disminuir
tanto la impedancia de entrada como la impedancia de salida. Bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. Bueno, trazamos la línea en la recta de carga dinámica que va a determinar los valores máximos y mínimos tanto de tensión como de corriente, esta recta de carga, y vemos que la tensión máxima colector emisor van a ser 12 voltios y la corriente máxima colector emisor van a ser 20 miliamperios. ¿Cómo conseguimos esto? Pues dividiendo la tensión máxima, que son 12 voltios, entre la corriente máxima colector emisor, que son 20 miliamperios, y da como resultado una resistencia de 600 ohmios. Por tanto, esta resistencia RC, que es la que establece la recta de carga dinámica de esta etapa amplificadora en colector común, pues va a ser de 600 ohmios. Bueno, pues una vez que ya tenemos la recta o determinada la recta de carga dinámica, pues vamos a ir calculando estas dos resistencias, RB1 y RB2. Bueno, aquí no lo he puesto en el vídeo que aparece en la parte superior de la pantalla, pues explico cómo se calculan estas dos resistencias. No lo voy a repetir aquí otra vez para que el vídeo no sea muy largo y por lo tanto ir pues al grano, por así decirlo, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que vamos a elegir primeramente o vamos a ver es qué corriente de reposo y tanto con la corriente de reposo de base como la corriente de reposo colector emisor y la tensión de reposo colector emisor, pues vamos a elegir. Entonces nos volvemos a dirigir a las curvas características de este transistor. Tenemos aquí las curvas características de este transistor, igual que en el vídeo anterior, pues vamos a elegir una tensión pues igual de 6 voltios, la mitad de 12, 6 voltios, para que caiga en mitad de la recta de carga. Y por lo tanto, como en el anterior vídeo dijimos, íbamos a meter una onda senoidal con semiciclos positivos y semiciclos negativos, pues ponerle a salvo tanto de la saturación como del corte a ese transistor para que esa señal amplificada pues no salga distorsionada. ¿De acuerdo? Por lo tanto elegimos esta tensión de 6 voltios. Bueno, esta tensión de 6 voltios, pues, ¿qué corriente de base vamos a tener? Bueno, pues vamos a tener una corriente de base que pues más o menos vamos a elegir el 50 micros. No son 50 microamperios, porque como veis pasa por aquí, por este punto, que este punto pues deben ser, pues no sé, 48 por ahí, ¿no? Pero para redondear vamos a decir que aquí son 50 microamperios, no son 50, pero para redondear vamos a hacer un poquitín de trampa, por tanto elegimos este punto que sería la corriente, de base en reposo, y vamos a elegir una corriente de base en reposo de 50 microamperios. No pasa por este punto, pasa un poquitín más abajo, pero para redondear, 50 microamperios. Bueno, y esta corriente de 50 microamperios, pues, ¿qué corriente de reposo va a generar en el emisor? ¿Qué corriente de reposo va a generar en colector emisor? Bueno, pues va a generar una corriente de reposo colector emisor pues de 10 miliamperios. Aquí también vamos a redondear un poquitín, no son 10 miliamperios, pero no son 10 miliamperios, pero vamos, más o menos, pues 10 miliamperios es la corriente de reposo colector emisor que vamos a tener. Por lo tanto, en esa etapa amplificadora, el emisor común, la tensión colector emisor de reposo van a ser 6 voltios, la corriente de base de reposo, hemos dicho más o menos, no son, pero más o menos 50 microamperios, y la corriente colector emisor en reposo son 10
miliamperios. Bueno, pues para que esto se cumpla, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vuelvo a repetir, aquí tenemos esta corriente de 50 microamperios que va a generar una corriente de 10 miliamperios y una tensión colector-emisor en reposo de 6 voltios. Y bueno, y para que se cumplan o para que tengamos aquí 50 microamperios, ¿qué circunstancias o qué componentes debemos de tener para que por aquí pasen 50 microamperios? Bueno, pues que la resistencia RB1 pues sea de 47K y RB2 de 3K5. Y alguno dirá, bueno, ¿y cómo se calculan? Bueno, pues en el vídeo que he mostrado anteriormente, en la parte superior de la pantalla aparece una tarjeta en la cual en el vídeo que da acceso a ese vídeo en el cual explico cómo se calculan estas dos resistencias, que si lo vuelvo a repetir aquí, esto va a ser muy largo, ¿de acuerdo? Va a ser muy largo. Por lo tanto, para que no sea tan largo y para ir resumiendo y para ir un poquitín al grano, pues acceder a ese vídeo y ahí os explico cómo se calculan estas dos resistencias. Bueno, pues tenemos aquí esta corriente de 50 microamperios que, como he dicho anteriormente, pues va a dar como resultado esa corriente de 10 miliamperios colector emisor en reposo y esa tensión de 6 voltios colector emisor en reposo. Ahora vamos a calcular la impedancia del emisor, la R minúscula E, esta que tenemos aquí. Que os acordáis que también lo explico en ese vídeo, cómo se calcula y que sería igual a los 25 milivoltios, la tensión colector emisor pico a pico, cuando metemos aquí señal, la tensión colector pico a pico, pues van a ser de 25 milivoltios dividido entre 10 miliamperios, que es la corriente colector emisor en reposo. Vuelvo a repetir que en ese vídeo, que me parece que da acceso a otro vídeo, en la cual pues explico por qué se elige la corriente de reposo y no se elige una corriente pico a pico, ¿de acuerdo? Bueno, por lo tanto esta R minúscula E, que es la impedancia de emisor, pues va a ser de 2,5 ohmios. Ahora vamos a calcular la impedancia de entrada del transistor. La impedancia del transistor, es decir, la impedancia de entrada sin tener en cuenta estas dos resistencias, sino la entrada del transistor. ¿Qué impedancia de entrada tiene el transistor? Pues será multiplicar la impedancia dinámica de emisor, la resistencia dinámica de emisor R minúscula E, multiplicado por la ganancia de este transistor, la ganancia media que dijimos en su momento que eran 240, una media, la máxima pues eran 260, la máxima y la mínima 250, y por lo tanto elegimos una ganancia de 240. Por lo tanto, la impedancia de entrada de este transistor pues van a ser de 600 ohmios. Bueno, una vez que ya sabemos la impedancia de entrada de este transistor, pues vamos a ver la impedancia de entrada de la etapa amplificadora en emisor común, de esta etapa amplificadora emisor común, y que era el paralelo de RB1, el paralelo de RB2 y el paralelo de la impedancia de entrada del transistor. ¿Y cuál sería? Pues serían 47K, que sería RB1, 3K5, que sería RB2, y 600 ohmios, que sería la impedancia de entrada del transistor, con lo cual la impedancia de entrada de esta etapa amplificadora en emisor común van a ser de 506 ohmios. Pues como veis, pues más alta que la impedancia de entrada del anterior circuito amplificador en emisor común que vimos. Acordaros que la impedancia de entrada del anterior circuito en emisor común que vimos era 180 ohmios, 180 ohmios. Pues en este circuito pues van a ser 506, 5 veces más grande, 5 veces más grande. Y esto pues como lo hemos hecho, si os dais cuenta, pues esto trabajando con corrientes de base pues más pequeñas. A menor corriente pues más impedancia, en este caso la impedancia de entrada. Y también, como veréis, también la impedancia de salida. ¿Cómo calculamos la impedancia de salida? La impedancia de salida pues será el paralelo entre la resistencia dinámica de colector RC en paralelo con la impedancia de salida del transistor o la impedancia del colector. Y bueno, calculamos previamente la impedancia de salida del transistor o impedancia de colector y queda igual a los 4 voltios. Bueno, pues elegimos una
Como hemos dicho anteriormente, en el anterior vídeo dijimos que a la salida de ese amplificador había una señal de 4 voltios pico a pico. 4 voltios pico a pico que correspondían a lo siguiente: cuando la entrada que emitíamos, ¿os acordáis de ese vídeo? Metíamos una onda sinusoidal alterna con semiciclos positivos y semiciclos negativos. Cuando llegaba el pico positivo, ese transistor conducía plenamente o conducía máximamente, y por lo tanto, ¿qué ocurría? Que la tensión colector-emisor bajaba y bajaba a los 4 voltios, mientras que la corriente colector-emisor pues era la máxima, ¿no? Bueno, a medida que ese semiciclo positivo va disminuyendo, llega a cero, y al llegar a cero, pues la tensión que tenemos en colector-emisor son 6 voltios, y la corriente colector-emisor 10 miliamperios. Posteriormente le viene el semiciclo negativo, y ese semiciclo negativo lo que va a hacer que ese transistor pues aumente su resistencia, conduzca menos, con lo cual su corriente colector-emisor va a disminuir, pero va a aumentar su tensión colector-emisor hasta los 8 voltios. Por lo tanto, llegándose aquí a esta corriente mínima colector-emisor y a esta tensión máxima colector-emisor. Con lo cual, la tensión pico a pico que vamos a tener a la salida de este amplificador pues va a estar comprendida entre 4 y 8 voltios, es decir, 4 voltios pico a pico. ¿Y qué corriente colector-emisor vamos a tener? Pues va a estar comprendida entre este punto y este otro punto, y que sería más o menos, pues vamos a ver, pues 6 miliamperios pico entre este punto, entre este punto y este otro punto, pues vamos a ponerles más o menos, a ojo, pues 6 miliamperios, 6 miliamperios. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la impedancia de salida de ese transistor o la impedancia de colector? Bueno, pues va a estar comprendida entre los 4 voltios pico a pico y los 6 miliamperios pico a pico, con lo cual la impedancia de salida de ese transistor van a ser 666 ohmios, ¿de acuerdo? Bueno, ya tenemos la impedancia de salida de este transistor. Ahora vamos a calcular la impedancia de salida de esta etapa amplificadora en emisor común, y sería el paralelo de la impedancia del transistor o la impedancia dinámica de colector de este transistor en paralelo con la resistencia que establece la recta de carga dinámica de esta etapa amplificadora en emisor común, y por tanto la impedancia de salida pues serían 315 ohmios. Si os dais cuenta, pues superior a los 100 ohmios del circuito del vídeo anterior, cuya tarjeta pues he mostrado anteriormente. Serían en este caso, pues como veis, superior. ¿Por qué motivo? Vuelvo a repetir: mayor corriente, menor impedancia. Si disminuimos las corrientes, aumentamos las impedancias. Aquí, como hemos disminuido la impedancia de entrada, hemos disminuido la impedancia de 115 pues a 50 microamperios, con lo cual, ¿qué ocurre? Que la impedancia de entrada va a aumentar. La impedancia de salida, pues que antes eran 30 miliamperios, pues posteriormente pues en reposo pues han pasado a 10 miliamperios en reposo, con lo cual, ¿qué ocurre? Que también la impedancia de salida pues se va, en este caso pues también va a disminuir, con lo cual pues hemos aumentado. Como veis, si aumentamos la impedancia de entrada, aumentamos la impedancia de salida, porque la corriente de base, aumentos de la corriente de base, esto arrastran también al colector, arrastran también a la corriente colector emisor, con lo cual hace que se aumente la corriente de la entrada, aumenta la corriente también el colector emisor, y por tanto disminuye la impedancia de entrada, pero también disminuye la impedancia de salida y viceversa. Y bueno, una vez ya hemos visto todo esto, que es una forma de aumentar las impedancias para que cuando nos convenga, en este caso sobre todo para aumentar la impedancia de entrada, para que podamos conectar un mayor abanico de generadores de señal o de fuentes de señal, pues aumentábamos esta impedancia, y así es la forma en la cual podemos aumentar la impedancia de entrada, pues eligiendo pues una corriente de base pues más pequeña. Eligiendo una corriente de base más pequeña, aumentamos la impedancia de entrada. Lo que pasa que, vuelvo a repetir,
que va a repercutir en la impedancia de salida, que si aumentamos o disminuimos también va a aumentar y disminuir la impedancia de salida. Y bueno, ya que estamos así, pues vamos a ver las ganancias, cómo han variado. Bueno, empezamos en este caso pues por la ganancia de tensión. La ganancia de tensión, pues que sería la impedancia de salida dividido entre la impedancia del transistor, la impedancia de entrada o la impedancia, mejor dicho, de emisor de este transistor, la impedancia dinámica o resistencia, y que sería igual a los 315, que sería la impedancia de salida de esta etapa amplificador del emisor común, dividido entre los 2,5, que sería la impedancia del emisor, y sería igual a 126. 126. Y la ganancia de corriente, os acordaros pues de esta operación. Ya dije en el anterior vídeo y en el cual pues daba acceso a otro vídeo en el cual nos explicaba de dónde proviene esta operación. Y bueno, y realizando esta operación que sirve para calcular la ganancia de corriente, que era igual a la tensión pico a pico de salida del transistor multiplicado por la impedancia de entrada y dividido entre la tensión de la señal pico a pico de entrada, que es igual a 4 voltios pico a pico, dividido entre 126, que es la ganancia de tensión, nos va a dar la amplitud de la señal en la entrada, multiplicando por la impedancia de salida. Y por lo tanto la ganancia de corriente pues van a ser de 202. Como veis, pues bueno, pues bastante aceptable, 126 y 202. Como veis, pues más o menos como en el ejercicio, como el amplificador anterior. El amplificador anterior pues eran 120 y 211. No varía mucho, como veis aquí, las ganancias tanto de tensión como de corriente, pues variando las impedancias. Bueno, pues como ves, así es como conseguiríamos aumentar o disminuir. En este caso hemos aumentado, pero disminuir sería lo contrario de lo que hemos hecho ahora. En vez de aumentar la corriente colector emisor máxima, pues la aumentaríamos, en vez de 6 voltios, pues imaginaros pues 10 voltios o 80 miliamperios o 100 miliamperios, ¿de acuerdo? Para conseguir el efecto contrario, por ejemplo, pues para disminuir la impedancia de salida. ¿Por qué? Porque queremos aumentar que el número de cargas que podamos conectar pues sea más amplio, en este caso a costa pues de que la impedancia de entrada sea muy baja y limitemos el número de cargas que podamos conectar a la misma.